¿Qué tal, estimados alumnos? Nuevamente con un nuevo video referente a la conversión de fracciones a números decimales y viceversa. En esta ocasión vamos a continuar con la forma de cómo cambiar una fracción a un número decimal. Si recuerdas, los videos anteriores era la inversa, de un número decimal a una fracción. En este caso vamos a trabajar de una fracción a convertirlo a un número decimal. Y para esto vamos a trabajar en este video 4 ejemplos. Los vamos a anotar de una vez. 4/5. Vamos a trabajar con el ejemplo de 5/20. Y vamos a trabajar con el ejemplo de 7/4. Y por último el ejemplo de 5/3. 5/3. Muy bien. Si hacemos referencia a lo que ya aprendimos en videos anteriores o en clase, podemos distinguir que las dos primeras fracciones son fracciones propias, puesto que el numerador es menor al denominador en ambos casos. Y en las dos últimas fracciones de ejemplo tenemos que el numerador es mayor que el denominador en ambos casos, por lo tanto estas dos fracciones son fracciones impropias. Esto nos ayuda a poder estimar una aproximación sobre qué decimal esperaría obtener. Esto tiene que ser un decimal menor a 1, es decir, que tiene que escribirse como 0 punto y algo más. Asimismo el 5/20 o 5/20, 0 punto y algo más. Y en el caso de las fracciones impropias, que a su vez pueden convertirse en números mixtos, esperaríamos obtener un número entero, punto y una parte decimal. Bien, empecemos. En primer lugar, hay dos caminos para poder cambiar una fracción a un número decimal, ¿sí? Ya el camino que tú elijas será el que más te acomode, el que mejor entiendas. A final de cuentas, no importa el camino, siempre y cuando obtengas la respuesta correcta. Yo te voy a llevar por ambos caminos y tú vas a decidir al final por cuál camino vas a continuar de aquí en adelante. El primer camino para convertir 4/5 a número decimal es el siguiente. Tienes que buscar un número, vamos a seleccionar, a indicarlo, un número, ¿sí?, que multiplicado por 5 te lleve a una potencia de 10, es decir, aquí lo voy a poner aquí debajo, fíjate bien, ¿sí? Tú quieres tener un número, vamos a poner interrogación, que multiplicado por 5 te da igual a 10. Vamos primero a ver si existe el 10, si no cambiamos a que multiplicado te dé por 100 o si no que multiplicado te dé 1000. Inmediatamente tu cerebro es posible que te lleve a este cálculo mental. ¿Qué número multiplicado por 5 te da 10? Inmediatamente tu cerebro te va a llevar, lo voy a cambiar de color, te va a llevar al número, vamos a poner aquí, al número 2, ¿cierto? Entonces 2 es el número que necesitas para poder hacer la conversión. ¿De qué manera? Este lo multiplicas por 2 y este lo multiplicas por 2. Y observa lo que obtenemos. 4 por 2, 8. 5 por 2, 10. Y hemos convertido una fracción común a una fracción decimal equivalente. Y esta fracción decimal equivalente en algún video anterior ya habíamos visto cómo se lee, y esto se lee 8 décimos. Por lo tanto, yo esto inmediatamente lo puedo convertir a 0 punto, porque recuerda que es una fracción propia, 0.8. 8 décimos. Recuerda que la primera posición se refiere a los décimos. Y bueno, ahí está la primera conversión. Hemos concluido. Es muy sencillo porque la fracción no era tan complicada, ¿sí? Ahora vamos a ver otro camino, aquí mismo, el otro camino, ¿sí? La otra forma de hacerlo, cuando ya tenemos un cálculo mental muy desarrollado,
Fíjate bien, o simplemente tenemos a la mano algún dispositivo que nos permita llevar este camino. Fíjate bien, aquí haríamos, vamos a cambiar de color, de pluma, negro. Fíjate bien, la otra forma es realizar la división 4 entre 5. Observa que aquí primero ponemos, aquí en primer lugar ponemos al numerador y en segundo lugar ponemos al denominador. Si recuerdas lo que viste en la primaria, el numerador se pone adentro y el denominador afuera, ¿sí? 4 entre 5 se pone 4 adentro, 5 afuera. Es muy importante este acomodo porque si no te va a hacer un resultado erróneo. Y entonces dices lo que aprendiste en sexto de primaria: ¿cuántas veces cabe el 5 en el 4? No cabe ninguna, por lo tanto ponemos el 0 porque no cabe ninguna. Vamos a poner aquí 0, vamos a acomodar el número 4, ¿sí? 0 punto. Y entonces, como no ocupo ninguna vez, vamos a agregar el punto aquí y ponemos un 0, ¿sí? Bien. 4, agregamos un 0. 40. Pero ya tenemos que es punto decimal y es menor que la unidad. Pero ya rápidamente tú por cálculo mental puedes decir cuántas veces cabe el 40 en el 5. O en otras palabras, 5 por cuánto te da 40. Y en este caso descubres que es el 8. 8 por 5, 40. Ponemos el 40, restamos y te resulta cociente 0. Por lo tanto, hemos obtenido la respuesta como la que ya habíamos obtenido por el método 1. Cualquiera de los dos métodos es sencillo, nada más el segundo método pues es tener cuidado en no acomodar mal los números. Recuerda que el numerador va dentro de la casita como te mencionaron en la primaria y el denominador fuera de ella, y de ahí hace las operaciones correspondientes. O de esta manera buscas un número que multiplicado te dé 10 en la parte de abajo, ¿sí? O 100 o 1000, y el de arriba, el número que pongas, el que multipliques abajo, lo harás arriba. Bien, vamos con el segundo ejemplo, 5 sobre 20. De la misma manera, ¿sí? Vamos a buscar, vamos a cambiar de color rojo nuevamente, un número que multiplicado, vamos a poner aquí, un número que multiplicado por 20, porque aquí está el 20 que yo necesito, me da igual, no a 10, porque el 10 es menor a 20, no puede ser que multiplicado me dé 10, pero sí tal vez que me dé 100, ¿sí? ¿Qué número multiplicado por 20 me da 100? Y entonces, piénsale y vas a llegar a la respuesta de que ese número que buscas corresponde al 5. Yo voy a encimar 5. 5 por 20 igual a 100. Por lo tanto, el 20 se multiplica por ese 5 que encontraste y el 5 se multiplica por ese 5 que encontraste, y lo puedes distinguir como 5 por 5, 25, 20 por 5, 100. ¿Sí? Y entonces 5 veinteavos es lo mismo que 25 sobre 100, y a su vez entonces decimos que aquí serían centésimos. Como es menor que la unidad, entonces 0.25 centésimos. Por eso son dos posiciones decimales. Y observa entonces que ya hemos convertido de una manera rápida el 5 veinteavos a número decimal a través del método del factor, ¿sí? Pero también acá el otro método, cambiamos de color de pluma, fíjate bien, el otro método sería dividir el 5 entre 20. Y entonces dijimos que el 5 va dentro y el 20 fuera, ¿sí? Y entonces al no caber, le pongo un 0 y pongo inmediatamente el punto arriba, ¿sí? 0 punto.
¿Cuántas veces cabe el 20 en el 50? El 20 en el 50 caben 2, ¿sí? 2 por 20, 40. Vamos, el 40, restamos y me queda 10. El 20 en el 10 no cabe, pongo bajo otro 0, que acabo ya estoy en las posiciones decimales, ya no importa los ceros que baje. El 20 en el 100 cabe 5 veces, 20 por 5 me da 100, resto 100 y me queda residuo 0. Por lo tanto, la respuesta equivale a 0.25 por el método de la división, que es la misma que habíamos obtenido por el método del factor potencia de 10. Bien, aquí ya terminamos los dos primeros ejemplos, que en ambos casos me tuvo que haber dado un decimal inferior a la unidad, puesto que son fracciones propias. En los siguientes dos ejemplos vamos a seguir los mismos pasos, ¿sí? Vamos a hacerlo por los dos métodos. Repito, al final tú vas a decidir por cuál método utilizar en las clases regulares o cuando se requiera este procedimiento. Muy bien, cambiamos de... seguimos con la pluma color negro, creo, sí, aquí está. Bien, entonces 7/4, vamos a ver aquí un número, si cambiamos de color rojo, un número que multiplicado, ¿sí? Aquí vamos a poner ahora un círculo. ¿Qué número? Multiplicado por 4 te da 10. ¿Existe? No, porque es 4, 8, 12. Entonces no hay un número entero que multiplicado por 4 te dé 10. Pero, ¿qué tal 100? ¿Sí? ¿Qué número multiplicado por 4 te da 100? Es decir, 100 entre 4. Fíjate bien la forma de obtenerlo, de encontrarlo. No tienes que pensar demasiado. Este número se divide entre este y automáticamente obtienes la respuesta. 100 entre 4 igual a 25. ¿Sí? Y entonces el número que tú necesitas es 25. 25 por 4 y 25. Este multiplica a este y también multiplica a este. ¿Sí? Entonces 25 por 4, cambiamos de color de pluma, me da igual a 100. Y 25 por 7, ¿sí? Vamos haciendo cálculo mental, vamos haciendo unas prácticas de cálculo mental. Fíjate bien, 25 por 7, 7 por 5, 35. 35, pones el 5 y llevamos 3. 7 por 2, 14 y 3, 135. ¿Sí? Vamos corroborando. 7 por 5, 35. Llevamos 3. 7 por 2, 14 y 3. Fíjate. 7 por 2, 14. Y 3, 17. 175. Ese es el correcto. Por eso es bueno siempre comprobarlo, no está de más y no pasa nada si una vez nos equivocamos. Pues para eso es siempre la validación, siempre la comprobación. Hacer 2 veces el proceso nos va a llevar a la certeza de hacerlo bien. Bien, entonces ya tenemos 175 sobre 100. Entonces recuerda que habíamos visto que si el de arriba supera al de abajo y aquí lo supera, ¿sí? Con una vez, ¿sí? Entonces sería un entero con 75 centésimos, lo que es lo mismo a 1.75. Así de fácil, así de sencillo fue la conversión. Pareciera ser que en esta parte ya se empezó a complicar, ¿sí? El encontrar el factor, y por eso es que muchos optan por decir mejor me voy por el camino de la división. 7 entre 4 y entonces 7 adentro, 4 afuera. Aquí el 4 sí cabe en el 7, cabe una vez. 1 por 4, 4. Se resta y me queda 3. Y aquí este ya no cabe, bajo el 0, ¿sí? Vamos a hacerlo más pequeño, bajo el 0, y entonces aquí pongo el punto decimal porque el 0 no existía. Pongo el punto decimal. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 30?
7 veces, 7 por 4, 28, 28, hago la resta y me quedan 2, y entonces bajo otro 0, y el 4 en el 20, 5, 5 por 4, 20, para 20, subimos un poco, movemos acá, me queda residuo 0. Por lo tanto, el método de la división es exactamente el resultado que el otro método. Entonces ya tuve comparando, tuve eligiendo ya tu método de preferencia. Al final de cuentas se te van a aceptar cualquiera, porque lo que interesa es el proceso que tú desees. Bien, en el último ejemplo, este es uno de los ejemplos por el cual muchos optan por seguir el método de la división, porque si yo me pongo a buscar qué número multiplicado por 3 me da 10, no existe, porque sería 3, 6, 9, 12, no paso por el 10. Si quiero buscar el 100, no voy a pasar por el 100. ¿Por qué? Porque aquí lo que hicimos fue 100 entre 4 y obtuve la respuesta. Aquí se hizo 100 entre 20 y obtengo la respuesta. Aquí hago 10 entre 5 y obtengo la respuesta. Pero 100 entre 3 no es exacto. 1000 entre 3 no es exacto. Así que el método 1, el cual estábamos trabajando para poder convertir, se complica y no es posible. Por lo tanto, nos vamos directamente aquí al método 2, y entonces se hace como 5 entre 3, ¿sí? 5 entre 3. Al hacer la división, 5 entre 3, sí cabe una por 3, 3, restamos y me queda 2, y de aquí bajamos porque ya no cabe y ya pongo el punto decimal, ¿sí? El 3 en el 20 caben 6 veces, 6 por 3, 18, y hacemos la resta y me quedan 2, y bajamos otra vez el 0 y observa aquí lo que obtuvimos, que es exactamente lo que obtuvimos aquí, y entonces otra vez va a tener que ser 6, y 6 por 3, 18 en resta, y observa que otra vez residuo 2, y al bajar para buscar otro decimal otra vez obtiene 20, y esto ya lo viste en sexto de primaria. ¿Qué va a suceder? Que por más que le sigas, tú vas a seguir obteniendo otro 6 y otro 6 y otro 6. Este tipo de decimal es un decimal muy característico de algunas fracciones, 1.66666, ¿sí? Cuando sabemos que siempre vamos a obtener el mismo residuo, entonces se especifica aquí arriba, ¿sí? Con una pequeña línea, en matemáticas le llamamos un testado, que me indica que el decimal es periódico, que el periodo de esta fracción es el 6, puesto que es el que se repite de forma infinita. Por lo tanto, fíjate bien, para concluir y terminar este video, lo que llevamos en tres ejemplos sí fue posible seguir el procedimiento 1, pero en el último ejemplo no fue posible, no porque fuera una fracción impropia, sino porque el denominador me impidió seguir el método 1, porque no hay ninguna división de 10, 100, 1000 entre 3 no me da exacto. Por lo tanto, lo llevo por el método de la división y observo esto, y esa es la causa de por qué no se podía por el primer método, que en este tipo de fracción me dio un periodo infinito. Entonces observa, vamos a cambiar de color ya para cerrar esta parte. Voy a poner aquí color verde, ¿sí? Esta fracción, este número decimal y este número decimal tienen la característica de ser números decimales finitos. Es decir,
que sí pueden ser expresados como una fracción decimal: 8 décimos, 25 centésimos, 175 centésimos. Los números decimales finitos como estos sí pueden ser expresados con una fracción decimal. Los números decimales como este, y voy a cambiarlo de color para que lo distingas. Es importante que tu cerebro pueda ver diferentes colores con diferentes conceptos. Vamos a poner morado. Este de aquí se conoce como un número decimal infinito periódico. Es importante la palabra infinito periódico, porque ya más adelante, cuando estemos en el tercer trimestre, ya por allá en los meses de mayo tal vez, vamos a trabajar algunos números que son decimales infinitos, pero no son periódicos. Por eso es importante ahorita distinguirlo como decimal infinito periódico. Y los decimales infinitos periódicos no pueden ser expresados como fracciones decimales. ¿Sí? Entonces, para poderlo convertir de fracción común a un número decimal, tuvimos que entonces emplear el método de la división. ¿Sí? El método de la división que nos lleva, recordando, nos lleva a realizar la operación, en este caso de 5, te voy a poner 5 entre 3, el 5 adentro y el 3 afuera. ¿Sí? Pues bien, esto es todo. En los próximos videos abordaremos todo esto que aprendimos para poder comparar fracciones, y el último video de la serie trabajaremos sobre el ordenamiento de los números fraccionarios y decimales en la recta numérica, y con eso terminaríamos toda la secuencia didáctica planeada para el mes de septiembre en la primera parte. Muy bien, pues solo me resta decirte: sé feliz. Hasta luego.